Miren, antes de pasar con nuestros dos amigos y hermanos, Julio Ortega Todos y José Manuel Luna Valiente, hoy es miércoles de la economía y hay muchas cosas que decir en ese sentido. No quiero que se nos pase, Pedro, que ayer hubo una actividad importantísima en materia de educación y es el llamado a concurso por oposición por parte del Ministerio, conjunto con la ADP, sí, para 6,000 y tantos plazas para maestros y para directores de escuelas para lo que deberá ser el año del 2019, el año escolar. Esto es muy importante porque es una de las partes que nos indican que el proceso de reforma en el sector educativo sigue a toda marcha. Eso es muy importante. Sí. Y además porque eso nos permite ver la dama, sí, que se le está abriendo espacio a un proceso en busca de la calidad de la docencia en la escuela dominicana. Eso es muy importante. Ya no se trata de escoger por voluntad de uno o de otro, de tal o cual sector a maestros o a directores, sino con un procedimiento como este, que es un procedimiento sobre la base del concurso por oposición transparente, donde participen los docentes imponga la calidad y exponga su calidad y demuestre su calidad para entonces ir a la sala a transmitir los conocimientos de la mejor manera posible, que es uno de los componentes fundamentales, el más fundamental de todos, precisamente, en el marco de la reforma del sistema educativo de la República Dominicana. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hoy, 24 de abril. 24 de abril, una fe. 54 aniversario de la Revolución de Abril. Yo no había nacido. 54 años después. Yo sí estaba vivo. Pero la República está transformada. Bueno, ¿y para qué me dan eso entonces? Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? No peleé. ¿Tú no habías nacido? ¿Tú tienes cuántos años entonces? 53. Él tenía 9 años. Yo estoy viendo como que los años. No, Julio tenía 9 años para la revolución. ¿Qué lo va con ese? Oye, yo tenía 6. Yo tengo 60. Igual. Yo cumplía 20, pero Orión tenía con 9 también. No, Orión peleó. Yo recuerdo. Orión tenía 9. Peleó, me lo dijo él. Y tú también. Yo recuerdo. Sí. Pues él tenía 20 años ya. Una cosa, a mí ese mismo día me pusieron una vereta en la mano y nunca había visto una pistola. Yo recuerdo, Pedro, vivía en lo que es la frontera hoy del Ensanche de la Fe y Arroyo Hondo. No existía Arroyo Hondo, no existía La Agustina, no existía nada. La ciudad llegaba hasta la calle 51, que era Alexander Fleming. Sí. Y la calle Camino Chiquito, famosa hoy, realmente era un camino chiquito, porque era una trocha de caliche, así mismo, entre todos los montes. Y recuerdo como ahora mismo que un avión pasó rasante que después estaba, 51. Sí, estaba bombardeando a HJB, creo que estaba en Arroyo Hondo, en una montañita. Sí. Recuerdo en las noches ver... Ahí estaba la transmisora. Recuerdo en las En noches el kilómetro 5 específicamente, ahí, donde está la bomba. Exactamente. Recuerdo en las noches haber visto las ráfagas tiradas al cielo que pasaban y se veían rojas, amarillas. Y también recuerdo ver helicópteros cargando jeeps, llevándolos, transportándolos y cambiándolos de lugar. Y llevando también tanques de combustible. Sí. Yo pienso que... ¿Tú piensas? Esta es una sí, yo pienso mucho. Muchísimo. Es más, tanto que me duele la cabeza a veces. Es de pensar. El 24 de abril de 1965 es, a mi entender, junto con el 16 de agosto de 1863 y el 27 de febrero de 1844, la gesta más importante de la historia dominicana, junto con estas dos, que fueron del siglo XIX, esta del siglo XX. Porque si bien fue una revolución derrotada, al final la derrotaron. Se impuso una contrarrevolución. Una capitulación. No, fue una derrota. El error de muchos sectores fue creer que no era una derrota y que podían seguir con las mismas políticas anteriores. Bosch no fue repuesto
La Constitución no fue repuesta. Los norteamericanos y sus aliados impusieron el gobierno que quisieron. Y finalmente tuvimos una larga noche de 12 años. Fue una contrarrevolución. Por la desaparición de toda una generación. Centenares y miles de personas. Pero, sin embargo, ayer conversábamos en el equipo mediático de los martes, y recordando la fecha, el 54 aniversario, que debe ser parte esencial del ser dominicano, así como lo es el 27 de febrero y lo es el 16 de agosto, debe ser el 24 de abril, inclusive más que el 31 de mayo. Más que el 31 de mayo, que fue una fecha importante, porque se descabezó la dictadura que por 30 años nos azotó. Y evidentemente, diríamos, los demócratas de estos tiempos, que en aquel momento éramos niños o adolescentes, tenemos que sacar muchas conclusiones de ese acontecimiento, del 24, del 28 y de los combates que hubieron posteriores, las negociaciones que hubieron posteriores. Yo creo que yo les remití un video muy interesante que anda circulando. Hay uno del Archivo General. 12 minutos. Uno que se llama 19 minutos a color. Y sí. Otro es hecho por el Archivo General de la Nación. Ese es muy bueno. Un poquito más largo, debe tener como 20. Que evidentemente hay que institucionalizar de alguna manera esa memoria histórica de lo que fue la Revolución de Abril, de lo que fue la Constitución del 63, de lo que fue el movimiento contrarrevolucionario de muchos elementos sociales, la ultraderecha, la iglesia, los militares, etcétera, que dieron al traste con la democracia dominicana en ese momento. Y cómo ha costado tanto tiempo, e inclusive aspectos todavía inacabados, de lo que se inició en 1963. Y por lo tanto eso debe ser parte de nuestra memoria colectiva. Como nación. Esta mañana oí un corto, nada más un corto de unos 3 minutos, que recuperó Banegonte, Manuel González Tejera. Lo transmitieron por una de las emisoras locales, en el que Peña Gómez, recordando el evento en 1967, en Tribuna Democrática de nuevo, sí, él fue que llamó a la revuelta. Sí, él fue que anunció la revuelta, porque ya la revuelta se había hecho. La revuelta estaba en camino y él la anunció. Decía, revelando eventos que se produjeron ese mismo día, o sea, unos años después, que Fernández Caminero, jefe de la Marina, Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, fueron a visitar a Molina Ureña, a Palacio, y después de ellos dos, el general Invera, ponérsele a sus órdenes, que fue Tapler Bennett quien lo llamó el embajador americano, y le dijo: miren, ustedes están operando para un gobierno comunista, y los convenció de echar hacia atrás. Miren, jóvenes, no sé, ustedes deben tener su agenda, pero a mí me gustaría, si es posible, escuchar de ustedes, revisar un esbozo de la economía de la República Dominicana en el 65. ¿Cuál era la situación de la estructura económica de la República Dominicana, su capital, y lo que ha acontecido desde esa fecha, que algunos dicen que después de la Revolución retrocedimos como 10 o 20 años? O sea que eso contrajo al país. Y lo que tenemos hoy, desde el 65 a la fecha. La estructura productiva del país agropecuaria quedó abandonada con la revolución. Quiero que recreemos eso para que la generación sepa qué ha pasado en 54. Yo hice mi tesis de maestría sobre lo que yo llamé el interregno, que es el periodo que va
de la salida de la familia Trujillo o la muerte de Trujillo, en el mayo del 61, hasta el acta institucional. Y el advenimiento, fin a la guerra. El advenimiento creo que fue en septiembre del gobierno de García Godoy, gobierno provisional. Sí. Y evidentemente yo me centré más en los procesos sociales, pero toqué un punto en la economía. Y la economía hasta el año 1961, que siguió igual después, tenía los famosos pilares de la economía del postre. Pero a partir del 61, nuevos sectores nacionales incursionaron de forma masiva en el comercio. Por ejemplo, el comercio importador de vehículos se generalizó. En la producción, sectores que pertenecían, por ejemplo, la llamada Sociedad Industrial Dominicana, la Manicera, que pertenecía a Trujillo, pasaron a manos privadas, periódicos como el Periódico El Caribe. Sí. Y la economía, según Angus Madison, que es un economista inglés que hace análisis de muy largo plazo, en la década de los 60, ahí no es un año específico. No. En la década. En la década de los 60, a pesar de la crisis política que tuvimos, entre mayo del 61 y noviembre del 61, después el primer Consejo de Estado con Balaguer, después el segundo Consejo de Estado con Bonelli, y después las elecciones. Ese segundo Consejo de Estado fue esencial, porque ahí se firmaron muchos instrumentos que hasta el día de hoy son fundamentales. Se firmó la entrada de la misión militar norteamericana, el MAC. Se firmó la entrada del país al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Se firmó el acuerdo entre el Exim Bank de los Estados Unidos y la República Dominicana para garantía de inversiones, con OPIC también. Y así como ese, muchísimos otros instrumentos de carácter financiero. Después de las elecciones de diciembre del 62, pues, tuvimos el gobierno de Bosch, que fue un gobierno que intentó hacer una reforma agraria, una reforma educativa, una reforma de la vivienda. El sector financiero. El sector financiero era muy pequeño, porque era el Banco de Reserva y el Banco Popular. ¿Surgió el Banco Popular ahí? Surgió en ese momento. El Banco Popular. Pero eran bancos extranjeros y el Banco de Reserva. Sí. Es decir, lo que yo digo es, por ejemplo, todo lo que hizo la Asociación para el Desarrollo de Santiago, que fue la que fundó el Banco Popular, sí, que fue la que también estableció la Universidad Católica Madre y Maestra, sí, o la impulsó, la que estableció el ISA, el Instituto Superior de Agricultura también. Ellos lo patrocinaron en la Asociación para el Desarrollo de Santiago. La Zona Franca, posteriormente a eso, en Santiago. Ese grupo tuvo un crecimiento enorme en los años 60. Si tú comparas mayo del 61 a, diríamos, mayo del 70, fue una explosión económica lo que tuvo. Y si bien el periodo de la revolución de abril, la economía se resintió, pero no decreció. ¿No decreció? No decreció. Por ejemplo, una cosa inaudita, aquí todos los bancos estaban en la calle Isabel la Católica, tú lo sabes, que los mismos constitucionalistas mandaron a cuidar a los bancos. Sí, se cuidaron. Pero tú no pudiste cambiar el chequecito. Porque se cerraron en ese día y no volvieron a abrir. Que él no pudo cambiar un chequecito. Un chequecito que nos pagó Pimentel, el dueño de Radio Mil, a Emilín y a mí, el viernes en la tarde nos pagaron, éramos periodistas de Radio Mil. El otro día. Y la revolución inició al mediodía. Entonces nosotros, por estar metidos en el asunto, en un motociclo que yo tenía, no llegamos a cambiar el chequecito. Tuvimos que esperar diciembre. El Banco Central siguió trabajando sin ninguna
Y estaba ahí en el medio de la... Sí, pero estaban ahí los bancos y fueron cuidados. Entonces no hubo decrecimiento. No. O sea, no impactó. No impactó tan negativamente. Además, recuerden que la economía básicamente se basaba en azúcar, que aquí en la capital economía agrícola. Café, cacao. Y la revolución se centró. ¿Sabes lo que pasó con el azúcar? Que me acuerdo perfectamente, que lo único que se abandonó fue la siembra de caña, pero los ingenios se preservaron. Sí. Y lo que hizo fue, unos meses después, reactivar de nuevo la siembra. Y en 6 meses más estaban ya los ingenios moliendo. Y la bauxita siguió exportándose. En 6 meses después estaban ya los ingenios moliendo caña. Así es. Y en el año, con todos los problemas políticos que hubo al inicio, digamos, el 66 al 70 y del 70 al 74, políticos muy graves, las elecciones del 70 que fueron contestadas, las elecciones de medio término que hicieron en el 68, las elecciones del 74 que fueron boicoteadas por la oposición. ¿Y el modelo cambió cuántas veces de allá a la fecha? A finales de los 60 comenzó el modelo de sustitución de importación. Sustitución de importación. Que era protección del Estado, incentivos fiscales para que tú establecieras industrias, supuestas industrias, turismo, agroindustria. Ahí comenzó el modelo de sustitución. 299. La 299, la 299 la famosa. Del 68. Sí, que una expresión muy importante de la 299 es la zona industrial de Herrera. Sí. Y no queda una sola industria ahí. No, ahí todo, ya eso todos son almacenes de importación. Esos son almacenes de importación. Bien, hay que hacer una pausa, vamos a ver si José Manuel Luna Valiente se anima. Sí. Participa junto con nosotros. Hoy miércoles de la economía, en la que somos reforzados aquí en Diario del 4 por el equipo mediático. Sí, don José Manuel Luna Valiente y Julio Ortega Tous. También tenemos a nuestro economista aquí, porque don Julio Ortega Tous. Economista, abogado, historiador y periodista. Y periodista. No, pero mira, José Manuel invita hoy a Julio Ortega. Sí. Julio Ortega. Sí. Hablando, les decía fuera del aire a José Manuel, que recordaron ustedes el tiempo cuando decían el azúcar, la espina dorsal de la economía dominicana. Y José Manuel se echó a reír. José Manuel. Él espina ahora mismo. Sí. Él espina. José Manuel, tu visión entonces, mira, antes de irse, Orión dejó sobre la mesa el tema de que el petróleo sigue subiendo. Casi en 67 está. Sí. No, fíjate, hay temas muy interesantes que han estado sucediendo. Hubiera sido muy interesante que hubiéramos hecho un panel, un diálogo sobre las situaciones económicas desde la guerra de abril hasta ahora y llegar, lo cual podemos hacer. Pero el tema del petróleo bajó hoy a 66.09 en la mañana. Ayer llegó a 66.50. Ha subido casi más de $10 en 2 meses. Y las previsiones es que se mantenga con cierta volatilidad, dentro de ese rango. Pero la preocupación es que se mantiene con volatilidad, pero asume otro posicionamiento de $1 adicional. Y ha sido así en las últimas 4 semanas. 62, 63, 64, 65, 66. Y eso es un comportamiento de alerta, de atención para la economía dominicana. Sin embargo, yo creo que hay, ahora mismo en Chile se está celebrando el foro de la CEPAL, que es la evaluación de las variables del milenio para el año 2030. Y el ministro de Economía y Planificación, Isidoro Santana, acaba de plantear algo muy interesante con relación a la República Dominicana, y es que las altas tasas de crecimiento están permitiendo disminuir la pobreza e ir en desarrollo equitativo hacia los territorios de la República Dominicana. Y ese sí es un tema importante, porque eso sí lo estamos viendo en la República Dominicana, en relación a lo que ha sido la expansión del crédito, los efectos de la visita sorpresa, los efectos de muchísimos... Un reclamo. Exacto.
Desarrollo equitativo de las regiones que se habían quedado atrás. Exactamente. Y que el desarrollo económico y que van a social. permitir, por una parte, el no desarrollo permitió que Santo Domingo se convirtiera en un receptor de ciudades satélites, la creación de los Alcarrizos, de Herrera, de Pantoja, de todas esas comunidades que básicamente están compuestas por jóvenes que han emigrado hacia Santo Domingo y habían dejado al campo sin estructura, permitiendo que otros laborales, el caso de los haitianos, llegaran a las fincas de la República Dominicana. Pero hay noticias también, aparte de la preocupación del petróleo, pero hay noticias importantes. La revista Global Finance habla de que la República Dominicana es la economía más sana de la región y de mayor crecimiento. Y eso tenemos que potenciarlo y aprovecharlo, sobre todo en un momento político, como decía Mozart, donde realmente estamos en campaña. Y una de las metas siempre en las campañas electorales es hacerle daño a la economía. Porque todo el que piensa... Todo el que esté en la oposición quiere ir a poder... Todo el que piensa llegar cree que puede recuperar lo que se pierde en la economía, desnotando el mismo crecimiento de la economía. Sí. Pero hay otro elemento también que a mí me atrae mucho por lo que ha estado pasando con el sector de las remesas en la República Dominicana. El sector de las remesas de la República Dominicana va a pasar a ser casi el primer productor de divisas de la República Dominicana. La tasa de crecimiento de América Latina ronda el 10%, unos 88,000 millones de dólares. Y creo que es importante... ¿Va a alcanzar al turismo, el aporte de divisas? Bueno, yo estoy previendo que va a alcanzar el turismo, pero fíjate qué interesante la data que nos la suministra José Alfredo Guerrero en su blog, en su página sobre informaciones estadísticas. Mira, la República Dominicana, desde el año... Le voy a dar unos datos interesantes. El año 2013, 4.262 millones de dólares en remesa. En el 2014, 4.571. 2015, 4.960. 2016, 5.260. 2017, 5.900, o sea, 700 millones más en un año. 2018, 6.494, 700 millones más. La tasa de crecimiento de los últimos 10 años casi un 100%. Pero imagínese. En las remesas. En el mes de enero y febrero ya habían 1.037 millones en remesas. Y todo atado específicamente en los últimos 3 a 4 años al desempeño de la economía norteamericana. Recordemos lo que pasó en el 2007-2008, cuando la crisis inmobiliaria y financiera de los Estados Unidos, que se llevó prácticamente a medio mundo, la incertidumbre que hubo con la mano de obra y la baja en las remesas internacionales. Pero más interesante aún es ver, y específicamente hablando de los Estados Unidos, cuál ha sido el comportamiento de los Estados Unidos en remesar a la República Dominicana. En el mismo periodo, 2013, 2.570, Estados Unidos a República Dominicana como país emisor de remesas. 2014, 2.900 millones. 2015, 3.500 millones. 2016, 3.700 millones. 2017, 4.300 millones. 2018, 5.027 millones. Y 2019, 900 millones. El 90% de la remesa hoy, a febrero. Y eso tiene una sola explicación. O sea, el empuje de la economía norteamericana ha producido que, como decíamos, bueno, San Francisco de Macorís, pero pensemos también en poblados que viven de la remesa en República. Aquí hay municipios en el Cibao Central que dependen específicamente de la remesa. De la remesa. Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas. Pero recordemos cuando estuvimos todos, ahí. En la sierra, sí, claro. En la sierra, sí. Que nosotros nos asombrábamos de como decía Pedro también al inicio, la gente pinta la casa, arregla las marquesinas. Y el ambiente, sí. Exacto. Y eso es producto específicamente del tema de las remesas. Y las remesas van a seguir. Y este es un año que proyecta 7.500 millones de ingresos en remesas. Muy cerca de lo que produce. Y ese dato, muy cerca de lo que produce el turismo. Yo puedo adelantar, yo me atrevo a adelantar, porque estamos casi siendo convocados a la presentación del trimestre de la economía dominicana por el Banco Central. Y yo sé que en ese informe viene una ponderación muy alta e importante del tema de las remesas. De las remesas, sí. Sí. Julio, y hubo... ¿Qué importancia le atribuye usted a ese dinero que produce la remesa? También, mira, hay don Pedro,
y Julio y José Manuel Mozart, un elemento también que se suma a esto es que en Estados Unidos se han producido variaciones de salarios en sus sectores. Vimos lo más reciente está el sector financiero, primera vez están de los servicios, o sea, han aumentado, ¿no? Y eso también tiene... El tema del incremento del empleo en los Estados Unidos es una respuesta al mismo tema de la remesa, porque ahí están los latinos. O sea, Estados Unidos es una economía que funciona en base a migrantes, mexicanos, dominicanos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, chinos. El crecimiento de la economía norteamericana es previsible que se mantenga, Julio, por un tiempo. Bueno, el estímulo fiscal se reduce sustancialmente este año. Es decir, lo que se aprobó en el 2017, fue. No, a inicio del 2018. Que le dio un crédito fiscal a las fortunas, la llamada reforma Trump. Este año se reduce sustancialmente. Lo que el Banco Central de los Estados Unidos, el FED, Reserva Federal. El sistema de la Reserva Federal, pues son 12 bancos. Sí. Prevé una pequeña reducción de esa tasa de crecimiento que la sitúa en 1.9 este año. Con relación al año 2018 fue un poco más alta, 2.3 creo que fue. Eso es una tasa, para una economía tan grande como la de los Estados Unidos, una tasa de alrededor de un 2%, no es una tasa mala, es una tasa consistente, pero no es una tasa del 3%, como se ha visto en otras ocasiones. Yo le decía en alguna ocasión a ustedes que estando en el antiguo secretariado técnico de la presidencia yo, y después como asesor económico del Poder Ejecutivo, hicimos unos cálculos de cómo era la correlación en un periodo de 30 años entre la tasa de crecimiento de los Estados Unidos y la tasa de crecimiento en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque casi 2/3 partes o más de nuestras relaciones económicas internacionales son con los Estados Unidos. Así es. ¿A partir de qué momento ustedes tomaron el periodo? ¿A partir de qué año? Eso lo hicimos en el año 2005, 30 años para atrás, eso fue del 95 en adelante. 95, 2005, no, del 85. Que existe data confiable. Sí, claro. Y en ese periodo hay casi una correlación casi exacta de que si la economía norteamericana crece 2, nosotros crecemos 4. Si la economía norteamericana crece 2,5, nosotros crecemos 5. Si la economía norteamericana crecía en aquel periodo 3, nosotros crecíamos 6. Claro, la economía dominicana ha tenido algo positivo, que es que ha habido una mayor diversificación de las relaciones económicas internacionales. No es que los Estados Unidos han desaparecido, han crecido, pero proporcionalmente el partenariado, vamos a llamarle, económico con los Estados Unidos es relativamente menor. Hay otros países, por ejemplo, no sé si ustedes saben que el segundo socio comercial de la República Dominicana es China. La República Popular de China. Sí. En términos del turismo, el primer aportante de turistas es los Estados Unidos, seguido de cerca, si uno lo suma todo, de la Unión Europea. Esto le ha permitido las exportaciones, por ejemplo, en el caso del banano, es una exportación importante, nueva, vamos a decir, un nuevo rubro de exportación en los últimos 15 o 20 años, prácticamente va casi toda al mercado británico y europeo. Por cierto, nos acaba de dar los mismos tratamientos que él nos daría si
Bueno, acordamos. Gran No Bretaña, fue que nos sí. dieron un tratamiento. Nosotros acordamos, firmamos un acuerdo. Un acuerdo, sí. No fue que nos dieron nada. No, compromiso de dos Nosotros partes. le dimos a ellos también. Compromiso de dos partes. Sí, a doble vía. Sí. Y es a todo el CARIFORO. Somos nosotros más los 15 países del CARICOM. Es para mantener el flujo. Somos No más para o menos no, 2.000 que si millones. salen abruptamente de la Unión Europea, No el afecte. EPA siga aplicándose Sigue aplicando. con el Reino Unido. Entonces, yo entiendo que habría que actualizar, porque han pasado 15 años desde que hicimos aquel ejercicio, 14, 15 años. Habría que actualizar digamos, eso es lo que se llama en derecho, un estudio de derecho comparado. En este caso sería un estudio de economía comparada. Y dado que el nivel de importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana para nosotros era 70-75%, ahora ha bajado por debajo del 70%, un 60 y pico. Quizá esa correlación no es exactamente igual. Por eso se puede explicar crecimientos tan altos como los que hemos tenido nosotros en periodos en que la economía norteamericana no ha crecido. Por ejemplo, 7%. La economía norteamericana no creció 3,5%. No te creció 3,5%. Entonces ahí hay otros nuevos factores que habría que hacer ese estudio de economía comparada internacional para determinar, digamos, los factores que inciden en el crecimiento dominicano. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la construcción aquí es fundamental. La construcción no depende en parte de la relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Por las remesas, ustedes lo dijeron. Sí. Toda esa transformación que ha habido, no solo en la capital, No, sino en el país Las provincias, hay entero. que ir para las provincias. Yo me recuerdo, Tú no conoces, cuando salíamos ahora, tú decías, no, "Venga, yo que conocía. está transformado San Francisco en Macorís". No, San Francisco ni se diga. pero Con construcciones hay verticales. un pueblo que está muy cerca de Barahona, que se llama, Cabral. de donde es Pirú, ay Dios mío. No es Cabral. Tamayo. No, que tiene, que O se- Vicente Noble. Joaquín Vicente Noble. Belles, no, que tiene dos nombres, combinado. que nosotros fuimos y nos paramos ahí, ustedes no se acuerdan. Bueno. Tiene Bueno, Cabral. ese pueblo, Ese Negro. pueblo yo lo conocí en el año 82, trabajando yo para Inespre. Y era literalmente un villorrio, miserable. Y yo llegué ahora y digo, ¿pero qué es esto? Todos son casas de 2 pisos, de concreto, y grandes además. Lo mismo pasa con San Francisco, con Santiago Rodríguez, que son comunidades pequeñas, Sí. relativamente. Y eso se explica primero por el crecimiento económico y en segundo lugar por el impacto importante de las remesas familiares, que es la importancia de esto en la economía, para una economía en desarrollo como la dominicana, es lo que se llama un factor unilateral. Si nosotros no tenemos que pagarle al remesante Miren. para atrás, como es con los préstamos, La Asociación de Industria o la insiste- inversión extranjera. Sí. La Asociación de Industria insiste en la cuarta revolución industrial. Ellos van a hacer la primera revolución fiscal. Es la primera que ellos Como van a yo hacer. dice investigación y desarrollo. Espérate. La primera revolución fiscal deben ellos adherirse. La cuarta ¿tú no crees? revolución industrial Pero mira- tiene que pasar pero mira que- necesariamente por una reforma del fiscal. Falso, desde No. mi punto de vista. Dale. Cuando Julio hacía referencia al incremento, que tú decías que si incrementa un 2, yo incremento un 4. Sí. Queda una relación de 2 Sí, a 1. eso es un corolario que se aplica en República Dominicana y que por voces que todos mantenemos en discreción, Sí. pero ustedes recuerdan aquella frase que decía, si la economía crece tanto, mi fortuna y mi riqueza crece el doble. Sí. Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. claro. Entonces, hoy en día,
no es ir a la cuarta revolución, porque si no pudimos ser eficientes en la segunda revolución y la tercera nos pasó por arriba, ¿es verdad? Sí. El presidente lo reconoció, Sí, lo cuando reconoció. trajo, y se lo dijo a los empresarios en su cara, cuando trajo a Víctor Divari, el El emprendedor. dueño del mesón de Bari. Exactamente, el dueño, el socio, vive el día entero metido ahí, comiendo chivo, el mejor chivo del país. Sí. Entonces, él dijo, bueno, tenemos que ir hacia una revolución, pero todavía estamos en la segunda revolución. Sí. Entonces ahí se explica y ahí se puede colar el tema fiscal desde la siguiente manera. Si yo utilicé, y Julio hablaba sobre la economía del 1965, y cuando empiezan los procesos, sí, rápidamente, en 30 segundos, ¿para qué sirvieron las leyes de incentivo de esas épocas, la 299, la ley de desarrollo forestal, que fue una estafa a través de un banco? El turismo. La primera del turismo, que la primera ley del turismo, la 153, específicamente fue para que se utilizara como un mecanismo de reinversión de utilidades de las compañías ligadas a los hoteles, Exacto. para que cogieran los beneficios de esas empresas y las mandaran a la inversión de los hoteles, y nunca, prácticamente casi nunca se Y hicieron. además se le hizo un banco, que fue Infratur. Bueno, exactamente. Para darle préstamo. Ahí nació señores, Playa Dorada. Y los mecanismos de supervisión. Bueno, el sigan tema es hablando, muy ñeca, de interesante. todas las cosas. Los mentita del tema, pero eso de lo todas vamos maneras, el tema lo vamos a retomar la semana que viene. Vamos a comprometernos a eso, porque La semana que es viene vamos a hablar de importante. eso. Ahora la Reforma IRD fiscal dice, no, lo vamos hacia allá, pero eso significa que le van a plantear un proyecto de que vamos a requerir más incentivos y más exoneración. Correcto. Ajá, Muy muy bien. bien. Muchas Miren, gracias, señores, señores. ciertos temas hay que tratarlos porque van a estar presentes Sí. en el curso de los próximos meses. Así que, Nosotros comprometido, sí. el miércoles seguimos sobre ese Sí, tema. y nosotros Nosotros retornamos retornamos. mañana, Mañana. Dios mediante. Le han cogido-